Bueno, buenos días. Me ha costado un poco llegar porque yo, como dijo aquí el gobernador Pascual, se me olvidó tu nombre, Rodrigo. Yo me cambié hace 9 meses de una compañía muy buena, extraordinaria, la admiro mucho, la quiero harto, que se llama Minera Los Pelambres. Hoy día estoy dirigiendo operaciones en la división Codelco en Andina, y por lo tanto vengo de Dorosana, tengo que pasar desde allá para acá. Agradezco la invitación, es un tema que me encanta. Creo que si algo uno puede hablar con propiedad, de repente es lo que uno ha hecho en la carrera profesional, y una de las cosas que me ha tocado desarrollar harto ha sido este tema, sobre todo en mi ex compañía, Minera Los Pelambres. Minera Los Pelambres, ustedes la conocen, es una compañía que está absolutamente penalizada, ha hecho un trabajo interesante, un gran aporte a la minería que creemos que tenemos que seguir. En eso estoy tratando de convencer cómo hacer esto. Y como tengo poco tiempo, entonces yo me voy a referir rapidito nomás a algunas cosas conceptuales, ¿no es cierto? Estamos en nuestra industria minera, es una industria bastante tradicionalista, no es fácil, digamos, hacer propuestas y de repente tomar decisiones para caminar sobre cambios importantes. Yo creo que una de las cosas que ha distinguido a Pelambres en su momento fue ese, y sigue cambiando historia, y creemos que nosotros ahora desde la división andina estamos tratando de hacer lo mismo, por eso estoy en este nuevo desafío. Por lo tanto, hemos recorrido rápidamente en una década, o década y media tal vez, desde mirar los costos solamente, hasta estar hoy día muy integrado a lo que tiene que ver con la agregación de valor. Y cuando estamos hablando de la agregación de valor es porque en algún momento nos hemos dado cuenta que la rentabilidad promedio que tiene la industria, que en un momento se observó para aquella década de los 90, 95, 98, ¿no es cierto?, no satisfacía claramente a los inversionistas y tampoco reflejaba el resultado total de lo que estábamos haciendo nosotros, la generación de valor. Por lo tanto, las estrategias ahí cambiaron un poco, ¿no es cierto?, ya no era solamente mirar el bajo costo, sino que también a mirar claramente el costo de capital. Y aquí una de las cosas que en esa época, en el 98, ¿no es cierto?, el CEO de Feldot expresa y dice: la eficiencia operacional y el control de los costos son críticos para el éxito del negocio minero, pero muchas empresas miran solo sus cascos y no a los retornos de los inversionistas, y como ellos se comparan al costo de capital, ellos están haciendo la mitad del trabajo. Y eso fue un desafío importante. Yo, cuando me tocó integrarme al equipo Pelambres, justamente fue en el año 98, anteriormente a eso yo estaba dirigiendo las operaciones en Chuquicamata. Y yo creo que el incentivo inicial que tuvo esa compañía justamente fue esta mirada, hacerse cargo de la mitad de la pega que a juicio del CEO de Feldot no estábamos haciendo. Y para eso, ¿no es cierto?, empezamos a mirar una ecuación tan simple como esta, donde faltaba el espacio, ¿no es cierto?, del costo de capital. Y aquí, cuando uno empieza a encontrar este gran concepto, el costo del capital, el rendimiento de los activos, la gestión de los activos, entonces la organización se tiene que reenfocar y mirar distinto. Y mirar distinto significa que primero hay que tener un alineamiento desde la empresa como un todo, mirando más allá del cliente y mirando alrededor de la empresa como son los stakeholders, donde ellos, a la fecha en que yo estoy hablando, es importante mirar al inversionista. Y esto, ¿no es cierto?, empieza a hacer cambio porque evita la sobreinversión, permite gestionar mejor los costos, en una lógica de cliente-servidor. Por lo tanto, hay que empezar a mirar los costos de transferencia en el interior de los procesos. Hay toda una consecuencia en esta decisión. Ya el proceso, la cadena de valor se mira distinto porque empezamos a entender que desde una base minera sólida, contundente, donde está expresado, ¿no es cierto?, el futuro, el valor de la compañía, uno tiene que hacerlo realidad con la gestión de los activos, que son la base en la cual uno se dedica como gestionador de las operaciones.
Ese es mi gran rol, a eso me dedico, y para eso, ¿no es cierto?, yo tengo que empezar a mirar este costo K, costo capital, porque allí, una vez que todos mis flujos de caja están en línea, tienen que ser capaces de pagar esto para poder efectivamente agregar valor, y este tiene que ser mayor que cero. Cuando hace ese foco, cuando hace ese gran cambio, entonces ahora hay que mirarlo con otra perspectiva. Y la otra perspectiva tiene que ver que ya hay que empezarse a mirar en la asociatividad, a buscar aliados, a buscar personas que lo acompañen, que para empezar a hacer la discusión justamente del costo capital, y esto no solamente quede supeditado a ir a solicitar inversiones al interior de la compañía, sino que hacer una discusión del valor del capital en el mercado y quién tiene la mejor opción desde allí empezarlo a gestionar. Entonces las relaciones de colaboración tienen fuerza y por otro lado los desarrollos de proveedores globales sí también son importantes. Todo ese cambio es lo que provoca en su momento y obviamente nosotros tenemos que empezar a mirar desde el mantenimiento, el financiamiento de los activos de operación. Tres grandes preguntas. ¿Existe un beneficio claro en contratar una función? ¿Existe el riesgo significativo en contratar la función con otra empresa? Y se verifica la consistencia general para la estructura de tercerización propuesta. Son tres grandes preguntas que no son fáciles de responder, sobre todo en un marco de una industria, como dije, cuando comencé en esta conversación, somos bastante tradicionalistas, ¿no es cierto? Y cuando uno empieza a darle sentido a eso, entonces las actividades empiezan a armarse de una manera diferente. A la fecha era fácil desarrollarse en el mundo del explosivo, un espacio bastante conocido, ya venía de mucho rato, ¿no es cierto?, con el trabajo de las empresas que proveen esto. Sin embargo, el resto está en trabajar realmente en los activos que son importantes, como por ejemplo un camión. Aquí yo escuché antes de entrar a la sala que estaba hablando respecto de lo que significa para Comacho un camión, para la empresa también. Cuando hablamos de camiones sobre 300 toneladas, estamos hablando de inversiones por sobre 4,5 o 5 millones de dólares, no es menor. Las flotas de camiones por lo general van por sobre, ¿no es cierto?, los 20, 25 camiones en un tamaño mediano, y eso ya es un capital importante. A mí me tocó en esa época pasar por todo este proceso, ¿no es cierto?, los servicios de mantención MAR, que entraron de una manera, después toda una reconversión. Cuando empieza la segunda era de los 98 con las empresas como Pelambre, el contrato MAR se formaliza con fuerza, lo mismo venía haciendo Ramiro Tomic, y ahí el concepto empieza a ser distinto porque también al contrato se le agrega el concepto del valor de rescate. Y cuando usted le pone al contrato MAR un valor de rescate, entonces la oferta empieza a cambiar, es distinto, o sea, porque al final del periodo, cuando el activo supuestamente va a terminar su vida útil, o el concepto operacional decretado a través del contrato, hay que asignarle un valor. Y cuando usted está compitiendo, el valor cuenta, porque es parte de la evaluación. Bueno, todo eso uno empieza a mirarlo y empieza a desarrollarlo. Pero para que esto exista, también tiene que haber un proceso que parte de las relaciones transaccionales, como un contrato MAR, por ejemplo. Después la mirada de corto y mediano plazo. Finalmente la relación de mediano plazo, pero con una mayor confianza, donde tenemos que demostrarnos mutuamente que tenemos las capacidades ambos de gestionar los activos, que no queda solamente el riesgo puesto en un lado, sino que es compartido también. Y cuando eso se distingue bien, creo que el progreso de llegar a una relación de esta manera, donde hay una alianza operativa para desarrollar el bien, el valor del capital o el rendimiento del capital en conjunto, creo que se hace mucho más sencillo. Y cuando dije eso, entonces empiezan a progresar nuevos elementos. Hoy día, por ejemplo, cuando ve a Michelin, ¿por qué lo digo? Lo menciono porque con ellos, en la época que estuvimos en Pelambre, desarrollamos un contrato que tenía que ver con pagar solamente el aporte de la goma al transporte de las piedras, que es el centro, ¿no es cierto?, del activo. Y para eso logramos hacer una relación tal que el beneficio también empieza a ser compartido y también el aporte técnico, la capacidad, el know-how, el conocimiento, tanto de la operación como del valor del neumático, también empieza a ser distinto.
El tema de los camiones, un tremendo contrato. Hay un pelando en ese momento, hace 2 o 3 años atrás, este es un valor de un contrato de 600 millones de dólares. No es menor. Por lo tanto, asumir la responsabilidad de que el activo finalmente se va a pagar por lo que realmente hace, que son las toneladas que transporta, requiere de alta claridad de cómo poner la fuerza en gestionar los activos desde el punto de vista de su valor y desde el punto de vista de las operaciones. Esta relación en el tiempo también se ha ido fortaleciendo, porque si uno no mira la cantidad de personas que se van integrando al proceso minero desde la época de los 96 a los 2008, claramente hay un crecimiento notable. O sea, eso significa que la industria minera necesita de sus proveedores, de aliarse con todos y nosotros como productores de cobre, moli, oro, plata, etc., dedicarnos justamente a eso e invitar a aquellas personas que son capaces de aportar desde esa perspectiva y generarle los espacios del aporte porque hay alto valor. Para eso hay que crear un modelo, y el modelo, ¿no es cierto?, primero hay que partir diciendo que no somos expertos en todo, hay que integrar socios para que ayuden a la creación de valor, y aquí desde la mirada de Codelco, donde estamos trabajando en esta elección, también estamos haciendo cambios para que esto también suceda, cambiando el rol, ¿no es cierto?, de los contratos, de cómo importa el negocio, como lo estamos mirando, los valores compartidos, por supuesto. Si no hay valor compartido, no hay un eje central que nos una, más allá de hacer un contrato comercial, las cosas no resultan. O sea, es muy difícil tener una relación comercial cuando no se comparten ejes como, por ejemplo, la visión, la misión, los valores, los propósitos, las palancas con las cuales se desarrollan las estrategias. Es difícil hacer sociedades. Eso yo encuentro que es un elemento súper fuerte, que a la luz de una decisión como esta tiene que estar muy presente. Ahora, esto, cuando uno empieza a hacer este tipo de cosas, tampoco se pueden hacer en forma unilateral, desde una sola mirada, y aquí yo creo que una de las cosas que tenemos que avanzar, en Codelco tiene razón con eso. Nosotros tenemos que tratar de incorporar en nuestro trabajo a las empresas que nos colaboran y nos apoyan y nos aportan, para que conjuntamente con ellos podamos ir haciendo esta relación, para ir encontrando, ¿no es cierto?, la forma como podemos agregar valor a ambos. Pero sin perder de vista que hay elementos que sí son necesarios tener presentes. La productividad dentro, el imperativo ético tiene que existir, el énfasis de las capacidades de gestionar las personas tiene que existir, el principio de la segmentación de las relaciones contractuales tiene que existir, el lineamiento para definir extensiones de contratos también tiene que existir, porque si los contratos son de muy corto alcance, usted no alcanza a desarrollar esto que estoy tratando de transmitir. Énfasis en la evaluación y el reconocimiento. Aquí tiene que haber reciprocidad en el éxito y en el fracaso. En el éxito tenemos que ser beneficiados todos, en el fracaso tenemos que sentarnos en una mesa, encontrar las causas del fracaso para poder corregir, y desde allí apalancar los desempeños de ambos. Entonces se requieren de hacer cambios, y en eso estamos. Codelco también está en esa misma elección, estamos buscando la forma de cómo apalancar todo esto, y un modelo de esta naturaleza que ya es conocido, que se ha desarrollado, el éxito uno lo puede apreciar, perfectamente es aplicable, ¿no? Entonces, los cambios se producen desde lo que ya mencioné, pero también tienen que ver con otro elemento. Cuando yo digo, hay que integrar al socio, definitivamente el proceso, también la función de pago tiene que ser distinta, tiene que ir en consecuencia con el resultado que este activo otorga, y cuando estoy hablando de eso también hay que alinear los KPIs de producción, también hay que darle ese mejor uso del capital, la discusión se genera, quién tiene la mejor oportunidad del valor del capital para el aporte, y desde esa perspectiva entregar el activo, y obviamente complementarlo con convenios de desempeño que nos permitan de alguna manera irnos premiando. El entorno a una compañía hoy día es cambiante y es bien marcado, las relaciones se requieren de largo plazo, este desarrollo de terceros tiene que tener una zona de influencia, todos hoy día estamos emigrando a un nuevo concepto sobre esto, de la agregación de valor, apoyo en los procesos de certificación, logística de mejoramiento continuo, evaluaciones permanentes. Para que la relación de largo plazo exista tienen que haber evaluaciones permanentes. Por lo tanto, todo eso
debe ser parte en esta mirada de los objetivos. Aquí hay un modelo que se desarrolló y ya está vigente, y yo creo que es un muy buen modelo, cada vez que ha apalancado la historia, donde todos sabemos hacer las cosas, ¿no es cierto?, entregar el servicio de mantenimiento al activo, por los cuales se cobran por las horas disponibles que te entregan, pero a través de los convenios de desempeño que apalanca el ejercicio del beneficio y del reconocimiento, entonces uno es capaz de mirar el proceso y el activo claramente ser pagado por lo que produce. 4 elementos para una alianza: el convenio de desempeño, la capacitación de la gente, la participación y obviamente que esto requiere gestionar un cambio. Hay métodos, no me voy a explayar por el tiempo, pero formas de alinearse, alinear la compañía, alinear los trabajadores, hay una forma de cómo participar y el tema de la capacitación, que es la única manera de poder defender el desarrollo del activo y el mejor rendimiento tiene que estar con ellos como con la empresa que opera. ¿Cuál es el desafío? El desafío claramente todos sabemos, hay una demanda creciente en el cobre para el futuro, yo creo que nadie está negando este hecho. Para nuestro país es una gran oportunidad, no hay ninguna duda, tenemos las reservas, tenemos los recursos. En nuestro país tenemos forma de gestionar, hoy día lo estamos haciendo distinto, lo estamos haciendo diferente, pero también para que esto que viene, donde creemos que al 2020, ¿no es cierto?, vamos a alcanzar producciones de cobre de los 9.000 millones, como casi doblando lo que hoy día existe. Esta factibilidad es compleja porque los tiempos cambiaron, las asociaciones tienen que existir para enfrentar este nuevo cambio, pero tenemos que unirnos en grandes conceptos como por ejemplo tener claro este crecimiento de demanda, la escasez de las materias primas, las leyes crecientes de los volúmenes de extracción son una realidad que van en el tiempo bajando, la competencia de nuestras empresas mineras también por retraer personal y talento es una verdad, los yacimientos son cada vez más complejos, hay mejores presiones desde el punto de vista comunitario y el entorno, los stakeholders ya son más exigentes, el tema de la regulación medioambiental claramente exige mucho más, nosotros somos un país que vamos en vía de desarrollo y por lo tanto las regulaciones van a ser cada vez mayores. Mayor exigencia también desde el punto de vista de nuestra gente, hoy día la seguridad es realmente un deteriorador de prestigio, cuando se empiezan a morir la gente en los procesos, claramente que la reputación de la compañía empieza a decaer, así hoy día de violento es la salud de la gente, cuidarla y también desde el punto de vista de su calidad de vida. Hay que factibilizar, hay que tener licencias para operar, ya no es lo mismo que para los proyectos anteriores, ¿no es cierto? Uno podía incubar un proyecto entre 5 o 6 años, yo creo que hoy día los proyectos no se incuban entre 5 y 6 años, todo lo que yo mencioné retrasan las decisiones, el accionista, el inversionista requiere seguridades sobre su reputación y por lo tanto el proyecto tiene que brindarnos en ese sentido. Por lo tanto el proyecto tiene que ser mucho más robusto que lo que era antes. Estamos hablando de los proyectos que antes a lo mejor costaban 5.000 millones, hoy día ya no están costando 5.000 millones para factibilizar producciones en torno a las 400 o 500.000 toneladas de cobre fino año, sino que ya estamos hablando más prácticamente al doble, y tiene que ver con esto. Y por eso que estamos todos en esto, estamos todos mostrándole la cara a nuestros stakeholders desde el punto de vista de la sustentabilidad. Es el eje estratégico del negocio, busca contribuir y seguir siendo productores, como el caso de Codelco, más grande del mundo y la empresa de mayor aporte a la economía chilena. Nuestro actuar se rige por la Carta de Valores y protegemos la vida y la salud de nuestros trabajadores, respetando el medio ambiente y colaborando con el desarrollo de la comunidad en cada una de nuestras organizaciones. Esto es una muestra de qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y es exigible para la empresa y para todos los que trabajamos al interior de ella. Por lo tanto, los desafíos están allí, y para poder gestionar hoy día eficientemente los activos, esto no puede quedar fuera. Aquí, como por ejemplo, en nuestro caso, como Codelco, tenemos 7 puntos compromisos que desarrollar. Tenemos la pasión por la seguridad y la salud ocupacional, la producción tiene que ser limpia, no es menor, el desarrollo de las comunidades es importante en torno a estos centros mineros, el cumplimiento de la legislación ya no es suficiente, hay que ir mucho más allá que eso, los estándares corporativos tienen que hacerse cargo de este cumplimiento legislativo mucho más allá de lo legal, responsable con la sociedad, como un todo, el crecimiento que creo yo que nos pertenece,
y hay que compartirlo, y una gestión eficaz y transparente. Finalmente, para llegar a esto, con la experiencia ya ganada, en un principio siendo exitoso en producción y costo, ¿no es cierto? Después la agregación de valor, y yo creo que la industria ya pasó por eso. Hoy día claramente tiene que dar este gran salto que tiene que dar a un negocio que es sustentable. Pero para eso, toda esta alianza que yo traté de expresar para poder gestionar los activos tienen que tener el mismo nivel de compromiso. Si eso no existe, entonces también vamos a tener un grado de dificultad para poder llevar los procesos para adelante. Este nuevo paradigma entonces creo que trae alinear objetivos compañías relacionadas tanto para los colaboradores como los que entramos en el negocio central. Para eso se requieren instrumentos y herramientas como los convenios de desempeño, muy alineados con esto, que compartan el éxito y el fracaso, asegurar los seguimientos de esto, ser muy riguroso y disciplinado, implementar mecanismos para asegurar el cambio de la cultura, de las personas sobre todo, porque cuando yo estoy diciendo una carta de valores como esta, claramente que la gente tiene que tener este nivel de compromiso, los ejecutivos tenemos que tener este nivel de compromiso, los dueños de las compañías tienen que tener este nivel de compromiso. Espero haber cumplido con su expectativa y ojalá el tiempo también no haya podido esperar. Muchas gracias por la invitación. De aquí estoy, si alguien me quiere preguntar algo o compartir algo, opinión. Gracias. Muchas gracias, Martín.